Muy buenas noches, amables amigos. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, transmitiendo en vivo y en directo desde Palmira, Valle del Cauca, Colombia, como lo había anunciado ya en mi muro y en mi foro en Facebook, que se llama Debates Cristianos Católicos versus otros cristianos. En la noche de hoy vamos a tener un estudio bíblico, un estudio muy importante de una serie que hemos estado llevando sobre los dos personajes más importantes en la historia de la salvación, humanamente hablando, que son Jesucristo y su madre María. Aunque en el día de hoy, en la noche de hoy, solamente vamos a hablar sobre el papel de María. Entonces, vamos a invitar a Mónico Vázquez para que nos ayude reflexiones bíblicas que vamos a tener en esta noche y que vamos a compartir con todos ustedes, por favor. A las personas que han seguido estos debates, perdón, esta serie, no olviden por favor tener a la mano donde anotar estas citas bíblicas para que después la repasen, para que después puedan otra vez meditar en lo que es la palabra. La Biblia es solamente con las sagradas escrituras. Vamos a ver entonces a Mónico Vázquez, que lo vi conectado, pero se... ahí está. Vamos entonces otra vez a Vázquez para que nos colabore con las citas bíblicas. Mónico, buenas noches. Dios te bendiga, muy buenas noches, hermano Guido. ¿Cómo estás? Mejorando poco a poco. Estuve enfermo con la garganta un poquito irritada, pero ya estoy mejorando poco a poco. Ah, bueno, me alegro mucho. Bien, Mónico, entonces como habíamos quedado, vamos a seguir con el estudio de Biblia sobre el Claro tema que de la sí. salvación y nos vamos a centrar hoy en la persona de Jesucristo, como el nuevo Adán. Ya hemos hablado sobre María como la nueva Eva, hemos hablado sobre el papel de la encarnación, hemos explicado el protoevangelio, cómo María está presagiada, al igual que Jesús, desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 12. Hablamos también la semana pasada sobre Jesús y el dragón, ¿te Claro. acuerdas? Sí, claro que sí. La antigua serpiente con todo, con citas bíblicas. Y hoy también tenemos un estudio de Biblia con 7 citas bíblicas también, para que entonces hagamos ese estudio sobre el nuevo Adán, que en sí es el personaje principal de la historia de la salvación. No es María, sino es Jesucristo. Humanamente hablando, María, pero divinamente el Padre y el Hijo, el Hijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo voy a utilizar en esta noche esta Biblia, es una hermosa Biblia, es una Biblia de cuero, hermosamente impresa, de la Reina Valera, es una Biblia de estudio, como muchas de las que tengo, es la Biblia de estudio Raleigh, que tiene también comentarios a pie de página de este biblista protestante, pero pues que es de sana doctrina. Entonces vamos primero, como siempre, para iniciar. La primera cita bíblica es otra vez la de Génesis 3:15 para que la persona vaya llevando el hilo conductual de este estudio. Entonces empecemos otra vez con Génesis 3:15, que es conocido como el protoevangelio. Ya sabemos que el término proto es primero o principal y evangelio, evangelium quiere decir buena nueva o la buena noticia. Entonces, veamos a ver esta profecía que aparece otra vez en Génesis 3:15 para ir complementando después con otros textos. Amén. ¿Ya lo tienes? Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la santa palabra del Señor. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Bueno, veíamos ya es claro que esa mujer es María, ya lo hemos explicado muchas veces, y que su descendencia es Jesucristo, y que la serpiente es el mismo dragón, y que como ya vimos hace 8 días, ¿te acuerdas? La relación del demonio con Jesucristo. Claro, claro.
cómo lo veíamos desde las tentaciones en el desierto, Claro que ¿te sí. acuerdas? Sí, La relación del demonio con Judas, claro que sí. la, re- También. la, re- la relación del demonio con el Sanedrín, el triunfo de Jesús en la cruz sobre los demonios. ¿Te acuerdas que te dije que esa cita bíblica la tuvieras ahí? Que era la de Sí. Colosenses 2, que era la de Colosenses Colosenses 2, 2, 14, 15. 2:14-15, sí, sí, sí. Y explicamos exegéticamente el triunfo de Jesús sobre los demonios cuando muere en la cruz y los lleva a todos al infierno, que eso es precisamente lo que vamos a ver en el día de hoy. Bueno, esa cita bíblica, como es una profecía, esa primera, es el primer anuncio de salvación que se encuentra en la Biblia. Prefigurado en la imagen ante todo, ese nuevo Adán es Jesucristo. Claro que sí. Pero mira que ese nuevo Adán va a nacer de la mujer. No es el compañero de la mujer, ni es el esposo de la mujer, sino que va a nacer de la mujer. O sea que es tan importante la simiente o el hijo o el descendiente de esa mujer como la mujer. Así es, correcto. Porque sin el uno no puede estar el otro. Exacto, están relacionados uno con el otro. Claro. Ahora vamos entonces a otra profecía. Ahora sí, empieza a notarla también, Mónico. Vamos al ¿Ya? libro de Isaías, Isaías 7:14, también muy importante, no la habíamos tocado. Ahora ya vamos a empezar a dar otras citas bíblicas nuevas. La idea es que en cada estudio demos más citas bíblicas. ¿Ves? Eh, lo importante de Isaías 7:14, Mónico, hay varias cosas. Primero, es un libro profético, Sí. es uno de los profetas mayores, el libro de Isaías, y ha sido llamado por los exégetas como el quinto evangelio, Correcto. por toda la información que tiene este libro de Isaías sobre la vida de Jesucristo. Tanto la cita bíblica que vamos a ver acá, como otras más adelante que hablan sobre todo sobre la pasión de Jesucristo, sobre todo Isaías 53, el siervo doliente, es toda una meditación para hacer sobre la pasión de Jesucristo. Pero entonces, ahora, otra cosa importante es que el libro de Isaías se escribió 500 años antes de Jesucristo. Mira. ¿Ves? Como veíamos que el libro del Génesis también es muy antiguo, es el tiempo de Isaías 3, perdón, Génesis 3 era del tiempo del rey David, o sea, 1000 años antes, pero el libro de Isaías también es muy concreto. Entonces quiero que por favor lo leamos y muy Claro que sí. despacio porque aquí está algo muy interesante. El Señor, Eh, pues, Vamos versículo a versículo, Mónico, de palabra a palabra. Ponle cuidado, muy bien. verás. El Señor, pues, le dará esta señal. Ahí está. ¿Cuál es la primera característica que tú ves ahí, Mónico? Hay Hay dos una señal. palabras claves. Hay una señal, pero ¿viene de parte de quién? El Señor. Del Señor, que es el mismo Dios. Eh, Claro. el, término, eh, el término Señor en hebreo es Adonai. Adonai. Adonai, que es lo mismo que Kyrios en griego, pero el término Adonai en el Antiguo Testamento era la forma como los judíos se dirigían de una forma reverencial a Dios Padre, ¿no? No utilizaban el tetragramatón, que es impronunciable por respeto, por la misma dignidad del nombre, pero entonces de los apelativos que más se utilizan en el Antiguo Testamento para Dios Padre es Señor. Y aquí vemos algo muy interesante, Mónico. Es dos cosas. Primero, es el Señor el que toma la iniciativa. ¿Te acuerdas? Dios Padre. Lo mismo Claro que que sí. toma la iniciativa en Génesis 3:15 cuando dice, cuando habla con la serpiente. ¿Ves? Y te acuerdas también cuando veíamos en Gálatas 4:4 también, que decía, el Señor dará también
cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿te acuerdas? Claro O que sea, sí, siempre la iniciativa de la salvación viene del Señor. Padre. Ajá, del Padre, que es el mismo Dios. Ahora, mira bien, Mónico, que vamos a hablar, y dice una señal. O sea, una señal es una característica muy especial. ¿Y te acuerdas cómo empieza Apocalipsis 12:1? Claro que sí. Y una señal en el cielo. Ahí está. Una mujer que veíamos que bíblicamente y proféticamente hablando, esa mujer es el pueblo de Israel, es María y es el cristianismo. Entonces Sí, aquí las tres juntos. van unidas. Entonces aquí vemos que esta señal es muy importante porque es también relacionado con Génesis 3:15 y vamos a ver otra vez a esos dos personajes importantes. Sigue. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Manuel. Bueno, ahí hay algo bien interesante que es, aunque aquí en esta Biblia, no, que es una Biblia de estudio evangélica, nos dice, la Virgen concebirá y hará un hijo. Pero en la tuya aparece el término ¿cómo? La joven. Sí, Yo la joven. he visto otras versiones que le dicen la doncella Ajá, también. sí, sí. Ese término en hebreo es alma. Alma. Alma en hebreo, alma es relacionado con Betulá, que quiere decir virgen, o también con Partenos. Ahí Partenos está en virgen. O sea que ahí no hay ningún problema, porque la señal de alma, que es una doncella o una joven, da a entender que es una mujer judía, porque estamos hablando del contexto del judaísmo en el Antiguo Testamento, una doncella o una mujer que tendría una edad promedio entre 14 y 16 años, Correcto. Sí, correcto. que era la edad en que las mujeres judías eran dadas en matrimonio, los esponsales que duraban un año. ¿Ves? O sea que así se diga doncella o joven mujer es un apelativo o un equivalente de virgen, porque en ese entonces las mujeres judías llegaban vírgenes al matrimonio. ¿Ves? Era requisito que Claro, llegara. claro, exactamente. Pero entonces aquí vemos muy interesante porque aquí vemos, Mónico, cuatro ideas principales. Primero, una señal. ¿Correcto? Una señal quiere decir que es algo que es muy importante, que es fuera de lo normal, porque esa señal viene de quién? Del Del Señor, Señor. o sea, que es Dios Padre. ¿Cuál es esa señal? Proféticamente, una doncella o una joven, alma, que va a dar a quién? A un hijo, cuyo nombre es ¿cuál? Emanuel. Dios Ajá, con nosotros. ahí está. ¿Ves la misma relación de Génesis 3:15? Claro. La mujer y su descendiente. Entonces, ahí empezamos a mirar a ver que esa mujer es una nueva Eva y ese hijo es un nuevo Adán. ¿Ves? Y es muy importante porque este texto es que también aparece en el Nuevo Testamento. En la carta, si no mal me acuerdo, En, creo que es en Lucas. No, no, en el Juan, Evangelio de Juan. Mateo, A en el Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 18, Mónico. Mateo 1:18. Ya lo tengo. Aquí estoy. ¿Lo digo? Sí, ¿Lo? Ok. Este fue el principio de Jesucristo. 1:18, ¿eh? Mateo 1:18. 1:18. Sí, María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que viniera junto quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Ahí está.
Entonces miremos que ese es el cumplimiento, ¿ves? Ese es el cumplimiento de lo que se había presagiado en, 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 en Isaías 7:23. Correcto. ¿Ves? Dice, el nacimiento de Jesucristo, que es lo mismo que Emanuel, o sea, es casi, son nombres, acuérdate que los personajes de la Biblia, los nombres tienen un significado. Emanuel quiere decir Dios con nosotros. Y Jesús, Yeshua o Joshua quiere decir Yahvé o Dios salva. Dios Mira que es salva. casi la misma connotación. ¿Ves? Ahora, hay algo muy interesante que nos dice que el nacimiento de Jesucristo no es por intervención humana, sino viene de parte de Dios por el Espíritu Santo. Correcto. Aquí lo dice. Que es, que es el otro personaje importante que actúa en la Trinidad de María. El designio viene del Padre, la orden o la iniciativa viene del Padre, entrega a su único hijo, el Emanuel, o en este caso ya Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, sin intervención humana. Esa es la característica que tiene María sobre cualquier otra mujer del género humano a través de toda la historia. Nadie tiene ese privilegio como ella, de haber sido engendrada por el Espíritu Santo, por orden directa de Dios, presagiada 500 años después, y en cuyo vientre iba a dar a luz a el propio Hijo de Dios. Por ¿Ves? esa razón se convierte en un sagrario. Claro, exactamente, claro, es un vientre bendito. Y que para que no quede duda de lo que estamos hablando, la relación, baja hasta el verso 23 de Mateo. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Sí, pero léelo, discúlpame, léelo desde el verso 22. Ok. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. Y fíjate qué cosa, no Ahí menciona el está, profeta. claro, pero sabemos que es Isaías. Claro, sí. Claro, ese. Mira, lo que había anunciado el Señor por boca del profeta. Eso es lo que se llama en la Biblia un oráculo. El término oráculo es un designio de Dios a través de un profeta, que es tan importante como el mismo mensaje de un ángel. Viene directamente de parte de Dios. Entonces mira bien que el verso 18 va unido al 23, al 22 y 23. Porque el nacimiento de Jesucristo es por medio del Espíritu Santo, pero como lo había anunciado el profeta, y aquí hay una característica muy interesante que resalta también a María, que está en el verso 23. ¿Cuál es? La Virgen concebirá y darás a luz un hijo. Ahí está. Ese término virgen es partenos, virgen, Eso que es en es griego. equivalente, sí, en griego, claro, que es el equivalente de alma en hebreo. O sea, ahí es claro que María fue virgen antes del parto y en el parto y después del parto, porque la profecía dice que esa virgen va a dar la luz a un hijo. Sigue siendo virgen, no es después de que da luz. No cambia la condición, porque la señal es esa. La virgen o la doncella va a dar a luz. Da luz siendo virgen y sigue estando virgen. Así Porque es la como decía señal. el ángel, claro, porque como decía el ángel a María, para Dios nada es imposible. ¿Ves? Por eso es la importancia de María, Mónico. Por eso es que nosotros en la historia de salvación, y lo estamos haciendo con Biblia, no podemos dejar a un lado a María. ¿Ves? Porque es el Correcto. medio por el cual ya vimos lo de la encarnación, lo que tú explicaste después de todo ese proceso embrional que es hermosísimo, lo que explicaste de las células madres y todo eso, la relación de María con Jesucristo, ese vínculo tan estrecho desde antes de que naciera y aún cuando nació, porque ella, como dice Lucas, lo envolvió en pañales. Imagínate una mujer que tiene el privilegio de envolver en pañales a Dios hecho hombre, de cargar a Dios en sus manos Y, y y José alimentarlo siendo con su testigo. leche.
y alimentarlo con su leche materna. Entonces, que no digan los evangélicos que no hay citas bíblicas para hablar de la importancia de María en la historia de la salvación, porque lo estamos haciendo. Tú con una Biblia Amén. católica y yo con esta Biblia evangélica. ¿Ves? Dice exactamente lo mismo. Sin apartarnos de la palabra de Dios. Bien. Ahora, ya quedando claro eso, quedando claro otra vez lo que vamos haciendo el paralelismo de Génesis 3:15 con Isaías 7:14 y con Mateo 1:18, 22 y 23. Ahí 18, está claro. 22, 23. Bien. ¿Sí? Vamos a hablar entonces vámonos a una epístola muy importante del apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 45 al 47. Versículo me dijo otra vez, ¿cuál es, hermano? 1 Corintios 15, del 45 al 47. Ok. Muy despacio, Mónico. Dice la santa palabra de Dios. Está escrito que el primer Adán era hombre dotado de aliento y vida. El último Adán, en cambio, será espíritu que da vida. Ahí está. ¿Ves cómo empezamos ya? Pablo hace un paralelismo entre el primer Adán y el segundo Adán. Claro. Y aunque no menciona directamente a María, por deducción bíblica y teológica, sabemos que así como hay un nuevo Adán, tiene que haber una nueva Eva, que es la de Correcto. Génesis 3:15. Por eso y eso lo explicamos muy claro, cuando Dios habla con la serpiente, habla a otra mujer que no es María, que no es Eva, perdón, porque hasta el momento no se llamaba mujer, sino Eva, perdón, no se llamaba Eva, sino mujer. Esta mujer es completamente diferente y ya sabemos que es María por Isaías 7:14 y por Mateo 1:18 del 22 al 23. ¿Ves? Aquí nos habla de dos Adán, uno que es terrenal, como lo dice acá, es un alma viviente aquí en la tierra, pero viene un Adán que es espíritu, porque viene del cielo. ¿Ves? El Hijo de Dios, que es, como lo dice Isaías 7:14, Emanuel. Y como lo dice Mateo, Jesús, cuyos nombres es casi lo mismo. Dios es salvación o Dios con nosotros. Sigue. La vida animal en la que aparece primero y no vida espiritual. Lo espiritual viene después. Sigue. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo viene del cielo. Ahí está. Ese es el pasaje clave. Eso es lo que se llama en teología la perícopa. Léelo otra vez porque ese es interesantísimo y mira lo importante, porque no Sí. nos quedamos con María y no le estamos dando la honra a María, sino que estamos viendo de María a Jesús, como decía San Bernardo, a Jesús por María. Leo otra vez el verso 47 porque es muy interesante. Aquí hay un El, paralelismo, Mónico, hay un paralelismo entre Adán y Jesucristo. ¿Cuál es? el primer hombre sacado de la tierra es terrenal. Ahí está. Eso significa Adán. El término Adán, Adamas en hebreo es hombre de tierra, hombre de barro, porque fue formado del polvo de la tierra y volvió a la tierra por su pecado. Que eso lo vimos en Génesis 3:15 cuando Dios le dice, en polvo eres y en polvo te has de convertir. Porque perdió la inmortalidad por el pecado y su rebeldía. Wow. Por eso es que murió. Pero este nuevo Adán es un Adán espiritual. El segundo hombre, ¿cómo lo identifica? El segundo viene del cielo. En esta versión es más completa. Dice, el Sí. primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿No aparece el apelativo tuyo, el Señor, en la tuya? No, no, no. Aquí no la tengo. Hace una referencia al hombre mismo.
Bueno, Me estoy cortando, se está cortando. bueno, lo más importante ahí es que hay dos hombres, ¿no? Claro. Uno terrenal Y uno y viene del otro cielo. celestial. Exactamente. Y uno viene del cielo. Ese celestial es un espíritu, pero para poder redimirnos tiene que tomar carne, sin perder su condición de divinidad. Y es lo que nosotros hablamos sobre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús. La divinidad le viene por el Padre, como también lo veíamos, ¿recuerdas cuando hablamos de Génesis 1, del 1 en Lucas, en Juan 1, del 1 al 14, también lo vimos? ¿Te acuerdas que Claro. en el principio existía el verbo? Todo eso también lo vimos. Entonces, ahí está. Este segundo hombre viene del cielo, es espiritual, pero es mayor que el primero, que es terrenal. Por el primero trae la muerte y el segundo trae la vida eterna. Lo dice en el ¿Ves? próximo texto, lo dice. Eso mismo. Sigue. Los de esta tierra son como el hombre terrenal, pero los que alcanzan del cielo son como el hombre del cielo. Ajá. Sigue. Y del mismo modo que ahora llevamos la imagen del hombre terrenal, llevamos también la imagen del celestial. Wow. Verso 50. Entiéndanme bien, hermanos. Lo que es carne y sangre no puede entrar en el reino de Dios. En la vida que nunca terminará, no hay lugar para fuerzas de descomposición. Ahí está, sí, claro. Ni carne ni sangre, porque esa es la condición en que estaba Adán. Pierde esa inmortalidad porque Dios hizo a Adán en la tierra. Pero con Jesucristo hay una nueva promesa que es ese nuevo paraíso celestial, pero ya sería es en espíritu, en la misma condición en que vino Jesucristo. ¿Ves? Y lo que por Adán es desobediencia, por Jesucristo, como lo vamos a ver, es obediencia. Por Adán es pecado y por Jesucristo es salvación. Es un paralelismo muy bonito. Por Adán es muerte y por Jesucristo es salvación eterna. Eso es lo que nos quiere dar ese texto a entender. Es clarísimo. ¿Ves? Esos paralelismos mónicos te pueden ayudar mucho en tus catequesis. ¿Ves? El primer Y hombre, mirando ponle el cuebra. paralelismo, corríjame si Sí, estoy mal en este paralelismo. Entonces la carne que es vieja, es Eva sigue, es madre de esa carne y sangre. claro, Pero claro. María entonces sería madre del nuevo Adán. Sí, pero se engendra. Tiene que tomar la naturaleza humana y las Claro. consecuencias de la humanidad para redimirnos. Igual a nosotros, menos en el pecado, pero no exento, como lo vamos a ver, ni del dolor, ni del sufrimiento, ni de la muerte. Eso no fue exento de Jesucristo ni María. Eso sí tuvieron esa misma condición para poder liberarnos de esa misma maldición que venía de Génesis 3:15. Por eso es que es tan importante el tratado de la salvación, Mónico, y esto en teología, cuando una persona quiere estudiar teología bíblica, tiene que dedicarse en primer lugar a esto. Antes de usted estudiar la Biblia, tiene que dedicarse a esto, darle todo ese enfoque que estamos viendo nosotros, porque es el tratado de la salvación, resumidamente. Desde Adán que peca hasta Jesucristo que nos salva. Wow. ¿Ves? Entonces, por eso te digo, mira, Mónico, muy importante, ponle cuidado, verás. El primer Adán, terrenal. El segundo Adán, espiritual. El primer Adán hecho a imagen y semejanza y el segundo Adán es la imagen perfecta de Dios. El primer Adán desobedece, el segundo Adán es obediente al Padre. Por el primer Adán hay muerte, por el segundo Adán hay salvación, Y vida hay eterna. redención. Claro. Pero este Adán espiritual tuvo que encarnarse en María para poder redimirnos. Y aunque no lo diga aquí el texto de Pablo,
sabemos que en los otros textos que hemos hablado sí hay claridad sobre eso. Entonces, por ese lado no hay ningún problema. Ahora, hay otro texto también que nos habla sobre Jesucristo Nuevo Adán, que es todo un himno cristológico muy bonito, un poco más largo, que está en Romanos en el capítulo 5, verso del 12 al 21. El libro de Romanos, en el capítulo 5, 12, 21. ¿Estás anotando las citas bíblicas? Claro que sí. Lo tengo aquí. Este es un poco más largo, pero es también casi la misma idea. Es Hace la poco carta utilicé este magna. texto. Sí, la carta del apóstol a los romanos es, por así decirlo, la carta magna de las epístolas de Pablo. Ya lo hemos dicho, en cuanto a extensión, en cuanto a profundidad bíblica, teológica, moral, es extraordinaria. ¿Ves? Empieza. Un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Ahí está. ¿Ves? Por un solo hombre entra el pecado y ese pecado se hereda a toda la humanidad. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Por ese primer hombre, que es el que veíamos en 1 Corintios 15:49, que es un hombre terrenal. Hasta ahí está claro. Claro. ¿No? Claro. Y ya todo eso está en Génesis 3. Ya tendría uno que volverse a Génesis 3 para mirar lo que fue la caída y las consecuencias de la caída. Y cuando Dios le dice, en polvo eres, en polvo te has de convertir, con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día, la tierra te será te será adversa. Todo eso es ese mismo paralelismo. ¿Ves? Y por tal razón todos fueron constituidos pecadores. Por eso es que todos somos pecadores desde nacimiento. Claro. Ahora, aunque Pablo se centra en la imagen de Adán, implícitamente también está María, porque los hijos que tiene Adán no los tiene ni por fecundación in vitro ni por nada de esas cosas, los tiene desde la unión con Eva. Por eso es que el término Eva quiere decir madre de todos los seres vivientes Todos los seres vivientes, correcto. que nacen con pecado. Con excepción que nosotros creemos de María, porque es la nueva Eva que trae a este nuevo Adán. Que eso es una reflexión teológica. No lo puedo yo, por ejemplo, decir explícitamente en la Biblia, pero sí es una deducción teológica de los textos bíblicos. ¿Ves? Eso es lo que hace la teología. La teología es la explicación de lo que está consignado en la palabra de Dios, en la revelación divina. ¿Ves? Aunque no se dice explícitamente, pero el paralelismo y lo que hemos visto sí. Porque Adán no solamente pecó, pecó también Eva. Eva. Y la consecuencia del pecado en los seres humanos es también por Eva, porque ella es la que engendra ahí, ella es la que engendra hijos. Aunque el semen, que es la vida, semen es vida, ¿ve? Viene por el hombre, pero tiene que ser fecundado en una mujer. Correcto. Sigamos. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, nadie podía ser tenido por rebelde. Pero no obstante, el pecado entraba en el mundo. Sigue. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán. Wow. Sí, lo mismo. Y ya aquí da el nombre físico, ¿no? Aquí ya el nombre de Adán, ya aparece para dejar claro que es el primer hombre. Porque acuérdate que el nombre de Adán viene después, igual que Eva, ¿no? Porque inicialmente se llamaban hombre y mujer. Eso también cuando estudiamos lo de Génesis 3 veíamos claro. Después de que pecan, es que se relacionan al primer hombre con Adán, que quiere decir hombre de barro, y a la primera mujer como Eva, que quiere decir madre de los vivientes.
Sigue. Pero otro Adán superior a este había de venir. Ahí está. Lo mismo que veíamos en 1 Corintios 15, 45, 49. Habría de venir, pero ¿cómo? Por una mujer, Claro, por no María. iba a venir Y solo. aunque claro, exactamente. Y aunque en este texto no lo dice explícitamente, porque los evangélicos dicen que Pablo nunca nombra a María, ya veíamos en Gálatas 4:4 que sí. Ese texto lo hemos explicado muchas veces. Cuando dice que Dios envió a Gálatas su hijo 4:4. nacido de mujer. Nacido de mujer. ¿Te acuerdas? Gálatas Claro, 4:4. O sea que para leer Romanos, también tenemos que tener en cuenta Gálatas 4:4. No me puedo quedar solo con un texto, porque si no el estudio de Biblia o el mensaje sería incompleto. Porque aquí la idea central de Pablo es que Jesucristo es nuevo Adán, pero vimos cómo ese nuevo Adán nace de María, de una mujer judía. Sigue. así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación. Todos mueren por falta de uno solo, pero la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. ¿Ves qué bonito ese texto? Por un Sí, hombre, por Adán, el pecado. Pero ese don, que es algo inmerecido, es un regalo, un don de Dios, es como por así decirlo, un regalo que viene por medio de quién? De Jesucristo. Y amén. eso nosotros no lo negamos, Mónico. Nosotros no decimos que María es la que salva. Eso sería una herejía. El que salva es Jesucristo. Ese nuevo hombre es Jesucristo. La redención es de Jesucristo, pero en la humanidad de Él, con la sangre y la carne de María. Y con el beneplácito de María. Como ya veíamos, ¿te acuerdas? La doncella va a dar a luz a un hijo. Esa doncella, ¿quién es? María. Esa profecía está relacionando a María, no está solita. Claro, María con Jesús. exactamente, sí. Ya que este texto no lo dice, pero ya vimos los otros textos que sí, que son Isaías 7:14 y Mateo 1, 18, 22 y 23. 22 y 23. Sigue. No hay comparación entre lo que pasó con este pecador único y el don de Dios en la hora presente. La condenación procedía de una sentencia individual, pero ahora son rehabilitados una multitud de pecadores. Wow. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón la vida reinará gracias a uno solo, Jesucristo, en todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la de verdadera rectitud. Es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, pero del mismo modo la rehabilitación merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia Ahí está. de uno solo, y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, una multitud accede a la verdadera rectitud. ¿Continúo? Interesante, ¿ves? Eso es lo mismo. Lo mismo que ya hemos visto, por la desobediencia de uno, porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos. Esa Sigue. versión lo dice así, sí, ¿verdad? Yo lo he leído. Al sobrevenir la ley, el pecado tuvo más auge, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese texto es hermosísimo. Donde abundó el pecado, mira, mira como la expresión sobreabunda. Sobreabunda la gracia para que quede claro cómo Dios es Dios de amor, cómo el Padre es Dios de misericordia, cómo el Padre es Dios de bondad, infinita bondad, que nos dio lo más preciado que tenía Él, Jesucristo. Y nos trae al mundo no con cualquier mujer, con una mujer especialísima, una mujer que viene, que la había escogido Dios, no ese vaso desechable o ese vaso que siempre hablan los evangélicos, que yo no sé dónde sacan eso.
porque eso no aparece en la Biblia. Dicen que María es ese vaso. Eso no, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está ese texto que me digan a mí? Eso no aparece en ningún, eso es un pensamiento humano, pero bíblicamente no se dice que María sea ese vaso. María fue la que engendró a Jesucristo, que es muy diferente. La que era Ok, llena de gracia, la que era llena de gracia, la que era la bendita entre todas las mujeres. ¿Ves? Entonces, sobreabundó la gracia. Y ese plan de sobreabundar la gracia es tan bonito porque viene por el Padre, pero con el beneplácito de María. Porque Jesucristo, si no se encarna por María, no nos puede haber traído la salvación. Y aunque Pablo está hablando ya de cosas posteriores cuando escribe la carta a los romanos, pero está haciendo toda esa historia de la salvación desde el primer hombre que es pecador hasta el segundo hombre que es obediente. Del primer hombre por el cual trae el pecado y el segundo hombre por el cual el Padre trae que sobreabunda la gracia. O sea, el caris, la gracia es algo, el término gracia es un regalo inmerecido, Mónico. Es algo que tú recibes sin merecértelo. Esa es la expresión más etimológicamente hablando del término gracia, que es en griego caris, caris. De ahí viene el término carismas. ¿Ves? Que son dones o regalos que vienen de parte de Dios. Por eso, Mónico, es que este estudio, que es más que todo una meditación, es para meditar en ese plan tan importante de la salvación. Y darle las gracias a Dios por medio de Jesucristo. Eso es. Jesucristo es el medio, el intermediario entre el Padre. Por eso la relación de Jesucristo es tan linda. Pero no solamente Él, sino el Padre que lo manda. El amor del Padre al entregar a su Hijo y el Hijo que es entregado. Es una reflexión teológica, Mónico, porque ¿quién tiene más amor? Tú que eres padre. ¿Tú que entregas a tu hijo o tu hijo que es entregado por wow. obediencia tuya? ¿Ves? Humanamente lo podemos nosotros descifrar, pero divinamente no, porque nosotros no nos podemos meter en el pensamiento de Dios, porque el pensamiento de Dios traspasa los límites de nosotros, ¿ves? Entonces, es tan grande el amor del Padre por el Hijo como el Hijo hacia el Padre, en la misma condición, ¿no? Entonces, por eso quedémonos ahí donde dice, ya terminaste el verso 21. Sí, si quiero lo puedo repetir. Sí, Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, no lo así habíamos leído. también, ¿perdón? Ese no lo habíamos leído. Ah, no, no lo habíamos leído. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia. Y después de restablecernos en la amistad con Dios, nos llevará a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahí está. Ese himno es muy lindo, Ese texto es Mónico. bien fuerte, porque está Sí, indicando que todos tuvimos muertos, todos somos muertos hasta que no aceptamos la gracia. claro. Sí, sí, sí. Esos son lo que se llama himnos cristológicos, o sea, son alabanzas a Jesucristo, ¿ves? Esos textos más que paralelos es para meditarlos, es para hacer toda una profundización de espiritualidad, de unirse el alma con Dios por lo que Él nos hizo, ¿eh? Por eso es que la Biblia es tan bonita. Y por eso es que el padre Luis Toro en todas sus enseñanzas siempre a los católicos nos exhorta la Biblia. Y eso es algo que yo admiro a los evangélicos, Mónico. Y eso lo tengo que decir, el amor que tienen los evangélicos por las Sagradas Escrituras. Eh, y cada vez que uno abre la Biblia se encuentra con estas cosas tan hermosas. Mira que la fundadora la cofundadora de los adventistas del séptimo día, Ellen G. White, independientemente de lo que ella fue, si fue profetisa o no, pero decía una frase que a mí me llama mucho la atención. Ella decía que cada vez que uno abre la Biblia, las hojas de la Biblia son como las hojas del libro de la vida que aparecen en el paraíso, en Apocalipsis. Cada hoja de la Biblia es como las hojas del árbol de la vida que aparecen en Apocalipsis. Es hermosísimo esa reflexión. Bueno, ahora vamos entonces a otro himno cristológico que es de lo más hermoso
y es, por así decirlo, un resumen de Pablo, porque la doctrina de Pablo se centra en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, que alguna vez lo habíamos tocado, pero muy someramente, que es la epístola a los Filipenses, en el capítulo 2, verso del 5 al 11. Vamos a ver. Filipenses 2. Versículo 5 al 11. Ok. Esto lo que te digo, Mónico, esto en Sagrada Escritura se llaman himnos cristológicos, ¿entiendes? Son Sí, himnos que recitaban los primeros cristianos. Es una forma de oración con la Biblia. ¿Ves? eso De tiene que ver ahí, con la lección divina, más o menos. claro, claro. Eso es una enseñanza, claro. Es una oración meditada con la Biblia, que debería ser todo católico y todo cristiano, con la palabra de Dios. Es hermosísimo hacerlo, créame. Claro. Yo lo he hecho. Bueno, entonces empecemos. Claro que sí. Filipenses 2, 5 al 11. Dice la santa palabra de Dios. Tengan unos con otros la misma disposición que estuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y Ahí, encontrándose en la condición. ahí, vamos por partes. Mira bien lo que está diciendo. Tengan en ustedes ese mismo pensar en Cristo Jesús, que es el modelo a seguir. El modelo del cristiano debe ser Jesucristo, nadie más, nadie, ni el Papa Francisco, ni María, ni ningún santo, Jesucristo. ¿Cuál es el pensar de Cristo Jesús? ¿Quién me lo hizo? Se encontraba en su condición de Dios, en la divinidad que tenía, ¿ve? Pero por obediencia al Padre y por el plan de la salvación, como lo vemos en los textos anteriores, de ese hombre espiritual, de Adán espiritual, no se aferró a su posición en que estaba de igualdad a Dios, sino que se despojó del lugar donde estaba en las huestes celestiales para venir a la tierra ¿Ven? por medio de María. Y aquí es algo muy interesante, Mónico, porque dice, ¿en la condición de qué? ¿Se hizo En la hombre en la condición condición de qué? de servidor. Ahí. Aquí dice, en la forma de siervo. Sí, Siervo, servidor. claro. Ahora, Mónico, ponle cuidado, verás, algo muy interesante. ¿Cómo se autoproclamó María cuando el ángel le da el anuncio? ¿Cómo se llamó ella? ¿Cómo se autoproclamó? La sierva del Señor. Ahí está. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo María va unida a Jesucristo? ¿Ves? La nueva Eva de Génesis 3:15 se autoproclama como la sierva. Y aquí mismo nos dice en Génesis, en Filipenses, que también Jesucristo toma la condición de siervo. La última escala inferior. El término siervo equivale a decir esclavo, que en griego es doulé. ¿Ves? Y el siervo o el esclavo era la posición más baja de los judíos. No tenían derechos, no tenían ningún tipo, solamente su vida dependía del amo y el servicio que prestaba el amo. Y Jesucristo, como su madre, asume esa misma condición. Lo contrario al orgullo y la soberbia del primer hombre y la primera mujer que quisieron ser ¿qué? Quisieron ser como Dios. ¿Ves? O sea, que el orgullo y la soberbia de Eva y Adán lo vemos en la humildad y en la servidumbre de quién? De María y de Jesucristo. Y que me diga un evangélico que eso no es bíblico, que me estoy desviando de la Biblia. ¿Por qué pecó Adán y Eva? ¿Cuál fue el pecado de ellos? Desobediencia. Claro, eso, pero más allá de la desobediencia, ¿qué era lo que querían? ¿Ser como? Sí.
ser como Dios. ¿Eso qué es? ¿Eso no es orgullo? Sí, orgullo, soberbia. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo contrario de María y Jesucristo? ¿Humildad? Servicio, o sea, se hicieron servidores. Claro. Siervos, o sea, esclavos. Se olvidaron del orgullo completamente. Claro. Todo lo contrario. ¿Ves? Entonces mira que hay un paralelismo también entre el orgullo de Adán y este Jesucristo que se despoja de su divinidad y se hace hombre. Pero no solamente hombre, sino que asume la condición de siervo, que fue lo que vino a hacer Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús? Y que lo veíamos también desde las bodas de Caná, si no fue servir. ¿Qué hizo Jesús con su poder divino taumaturgo? Sino que, ¿te acuerdas que le decíamos que nunca lo utilizó para beneficio propio? No vino a servir. ¿Qué le dice Jesús a los apóstoles? El que quiere ser el primero, que sea el Que se haga último. servidor. Y el mismo ¿y qué dice Jesucristo? Siga mi ejemplo. Claro. Ahora, Mónico, te voy a decir una cosa muy interesante también que a veces la gente no sabe. ¿Sabes que el hecho que Jesucristo hizo en la última cena del lavatorio de los pies, ¿te acuerdas? Ese acto tan bonito que en la Sí. Iglesia Católica se hace también. ¿Tú sabes que eso de lavar los pies lo hacían o las mujeres o los esclavos en la sociedad judía? Eso no lo sabía. Claro, claro, sí, sí. Por eso es que cuando Jesús va donde Simón, el es leproso, y llega esa mujer y que le unge con un aceite y le lava los pies, el mismo Jesús le dice, mira que tú no has hecho esto. Evidentemente él no lo iba a hacer porque él es el anfitrión. Los anfitriones no hacían eso. El lavar los pies, que era un señal de limpieza y un señal de cortesía, lo hacían solamente o los esclavos o las mujeres, como lo hizo esta mujer pecadora y como lo hizo Jesucristo con los apóstoles. Por eso les dice, les doy este ejemplo. Y por eso es que Pedro se quería negar, porque Pedro no quería, porque como su maestro se iba a rebajar a esa condición de siervo. Pero si ves la humildad de Jesucristo, ¿ves? Ahora, ¿esa no fue la misma humildad de María en las bodas de Caná? ¿No fue el servicio? ¿Por Ella qué lo María dijo. se da cuenta que ¿Por qué María se da cuenta que le faltan el vino? Porque estaba en la cocina sirviendo. Ella no estaba en la mesa disfrutando. Ella estaba en la cocina y se dio cuenta de que faltaba el vino porque estaba sirviendo en esas bodas. Imagínate la Madre de Jesucristo sirviéndole a los demás. ¿Ves? Así Lo es. mismo que hizo Jesucristo con los apóstoles en la última cena. Servicio. Condición de esclavos. ¿Ves? De, Ella de, fue la de primera siervos. servidora del Señor. Claro. Entonces queda claro ese paralelismo, ¿no? De Jesucristo y María. Sigamos. Y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte en una cruz. Ahí está. Mira, mira tan bonito. En su condición humana se hace obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, que era el peor castigo en aquel entonces que la jurisdicción romana, la ley romana, reservaba a los peores criminales y a los esclavos y a los extranjeros. Por eso es que Jesucristo es crucificado en medio de ladrones. Y Jesucristo asumió el puesto que le correspondía a otro que era más peligroso que todos, que llamaba Barrabás. ¿Te acuerdas? Claro, sí. Que dice la Biblia que era un sedicioso y un criminal. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque la humillación de Jesucristo es hasta la muerte de cruz. Los romanos a sus ciudadanos, los que tenían ciudadanía romana, no eran crucificados, pero los esclavos sí eran crucificados. Y Jesucristo asume esa actitud de esclavo, no solo cuando le lava los pies a los apóstoles, sino que por la traición de un amigo fue vendido por el precio de un esclavo y muere como morían los esclavos. ¿Ves?
Y dice, por eso dice el texto, se humilló a sí mismo. Ese humillar a sí mismo da a entender porque a los crucificados, Mónico, eran despojados de sus vestiduras. O sea, había un escarnio público en el cual el crucificado estaba desnudo ante la vista de todas las personas. Sí, completamente desnudo, no como lo ponemos nosotros, le ponemos un pañito, pero estaba completamente Claro. desnudo. Por eso dice que se humilló a sí mismo, hasta esa humillación, ¿no? Entonces mira, y aquí algo muy interesante, Mónico, porque Jesucristo, o ponle cuidado a esto, Mónico, y verás, Jesucristo asume la condición de siervo como María. Jesucristo es obediente al Padre como María, cuando le dice, he aquí la esclava del Señor. Jesucristo es tan humilde como María. Jesucristo está en la cruz desnudo como se encontraba Adán antes del pecado al lado del árbol de la ciencia del bien y el mal. Cuando toman del fruto es que se dan cuenta que están desnudos, antes no. Sí. Ahí se Por ponen eso, como bravos. claro, por eso es que el nuevo Adán también tiene que estar desnudo en la cruz. Y Adán estaba al lado de la mujer, porque el texto lo dice, que su mujer cuando pecó, dice que el hombre estaba, o sea, estaban los dos ahí al lado de quién? Del árbol, que está, del árbol del bien y el mal que estaba prohibido comer. ¿No es así? Sí, Ahora, en la cruz vemos lo mismo. Ese árbol representa la cruz, que es un madero, y ahí están otra de esos dos personajes, Jesucristo y María. el nuevo Adán y la nueva Eva. Claro, porque eso lo vimos también, si quieres lo repetimos también para que quede claro, en Juan, ¿ves? Cuando en Juan, en el capítulo 19, dice, verso Ajá. 25, 19-25. Pero Señor, le contestaron, Juan 19:25. 19, ¿Perdóname? sí, Juan, Oh, Juan 19. Estaba en Lucas, no sé por qué estaba allá. El versículo me dijo que era el 25. 25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre con María, la hermana de su madre. Ahí está, ahí. Eso es lo que quería yo saber. Cerca de la cruz, o sea, casi al pie de la cruz, estaba María con su hijo. La misma condición en que se encontraba Eva y Adán en el árbol del fruto prohibido. Por eso es el Calvario es una representación del paraíso. La misma, claro. En el jardín del Edén, ¿quiénes están? Adán y Eva. ¿Al lado de Correcto. quién? Del árbol prohibido, ¿no? ¿Sí? Y por eso viene el pecado. Ahora, en la cruz del Calvario, que es también un madero, están dos personajes, Jesucristo, y aquí mismo lo dice, y María. Y María. Claro. Que es la que dice Génesis 3:15. La mujer va a dar a luz a un hijo. Que Isaías también lo dice. Isaías Sí, 7:14. claro, claro. Ahí está. Y que la espada, perdón, y que la serpiente te morderá el talón, pero tú le aplastarás la cabeza. Que es lo que veíamos en Colosenses 2:14-15, ¿te acuerdas? Sí, Bien, eso ya lo habíamos visto. Solamente para que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? sí, lo que pasa es que como usted dijo la última vez que lo anotara y le pusieron una marquita, Sí. Léelo. es Colosenses 2:15, 2:14-15, ¿verdad? Ujú. Dice la palabra de Dios. Anuló el comprobante de nuestra deuda, esos mandamientos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo
y las llevó como prisionero en el cortejo triunfal de su cruz. Ahí ya lo explicamos que eran los demonios que con la muerte de Jesucristo son vencidos y son llevados al infierno. Ahí ese texto que dice que son llevados en su cortejo victorioso es lo que sigue a continuación de Filipenses 2 en el verso 9. Sigue en Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Lo perdí ahorita. Filipenses 2:9. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está. Ahora, en esta versión dice, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, que es lo que llama el término inferus. Claro. Entonces, para el judío habían tres estados. El cielo era la morada del Padre y de los ángeles. La tierra era la morada de los hombres y debajo de la tierra era la morada de los muertos y también de los espíritus caídos. Por eso se llama infierno, o sea, regiones inferiores, que es lo que se llama el Gehenna en griego. Y el Sheol era el lugar donde estaban los muertos. O sea que lo que nos da a entender es que con la muerte de Jesucristo, apenas muere Jesucristo, hasta los demonios tenían que reconocer que es el Señor. Aquí mismo lo dice, ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla, de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea, fue una redención universal. ¿Ves? Rompió otra vez lo que se había perdido en la primera alianza con Adán y Eva. Este hombre que venía del cielo por su obediencia. Por eso es que es muy importante eso. Ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Los muertos en ese momento tuvieron que reconocer que Jesucristo es el Señor cuando Él baja a los infiernos y no está en un estado de inconsciencia o que están durmiendo, porque mira que están reconociendo. Mira, aquí lo dice. Porque los evangélicos como Pedro Gómez dice que los muertos están inconscientes. Y mira que aquí dice todo lo contrario. ¿Cómo un inconsciente va a reconocer que Jesucristo es Señor? ¿O no es así? Lee otra vez el verso 10. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos. Ahí Y está. toda lengua. Claro, si los muertos están dormidos, ¿cómo van a doblar rodilla ante Jesucristo? Si usted dormido está en un estado de inconsciencia. ¿No es así, Mónico? Claro, no, claro que sí. Hay otro texto también que habla, no me acuerdo si es Pedro, que Sí, indica que él bajó al Hades. sí. Eso está en Primera de Pedro 3:18 y en Primera de Pedro 4:5 y 6, pero eso no lo vamos a leer. Y sigue diciendo acá, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. O sea, ese himno es muy lindo, es otro himno cristológico, resume la misión de Jesucristo como el nuevo Adán. ¿Ves? El último que vamos a leer, Mónico, que también es otro himno cristológico de Pablo, y también tiene la misma connotación que estamos hablando, que he explicado más brevemente, pero también no menos importante, es 1 Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Dice la santa palabra de Dios: sin lugar a duda, es grande el misterio de la bondad. Ahí está. Vamos a mirar, a ver, es grande este misterio de la bondad. ¿Te acuerdas que hablamos también de la bondad que viene del Padre? Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, esa misma bondad que Oye, viene del cielo por iniciativa del Padre. Sigue. el siguiente texto está hermosísimo, me gusta. Él se ha manifestado en la carne, Ajá. rehabilitado por el Espíritu,
ha sido presentado a los ángeles, proclamado a todas las naciones y creído en el mundo, ya fue elevado y glorificado. Ahí está, ese es un himno cristológico, es uno de los primeros credos de los cristianos. Así como nosotros los católicos tenemos el credo en la misa el domingo, que a veces lo hacemos de una manera repetitiva, sin darle la connotación de lo que debe ser. Este también es un credo que era una de las primeras profesiones de fe de los primeros cristianos. Así era como los primeros cristianos confesaban su fe. Mira, este es grande el misterio de la piedad. Jesucristo fue manifestado en carne, ¿ves? Ya sabemos, en carne, zar, griego, carne. En carne ¿por quién, Mónico? ¿En carne por Por quién? María. Por María. Pablo no lo dice, pero es claro, ¿por quién se hace carne Jesucristo? ¿Por medio de quién asume su naturaleza humana? Por María. Y es justificado El en el mismo Espíritu, óvulo de claro, María. muere como hombre, claro, muere como hombre, pero resucita como Dios. ¿Ve? Y después dice, es visto a los ángeles, o sea, asciende otra vez, desciende del cielo, como te acuerdas que decíamos, ese hombre espiritual, ese hombre celestial, viene a la tierra y después regresa otra vez al Padre, con su mismo poder. Por eso es que es visto otra vez por los ángeles, porque los ángeles habitan en el cielo, con Jesucristo, con Dios. Por eso decía Filipenses 2:10, decía, ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los seres que están en el cielo, o sea, los ángeles, en la tierra y debajo de la tierra. Y sigue, predicado a los gentiles, o sea, la predicación ya no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Ahí está la catolicidad de la Iglesia de Jesucristo, que es un evangelio que tiene que ser esparcido en el mundo gentil, o sea, los que no eran de la nación de Israel, de los que no eran de la alianza de Abraham, de Isaac y Jacob. Es un anuncio universal que tiene que haberse dado desde hace 21 siglos por una única iglesia fundada por Jesucristo, que es la católica. Nadie, eso Isaías, no, si no mal me acuerdo, Isaías 66 también habla sobre eso. Si no mal me acuerdo. De cómo iba a ser predicado a todas las naciones también. sí, en Isaías 66, 1, 2, Correcto. que es el texto que utiliza Jesucristo en la sinagoga de Nazaret. Y sigue diciendo, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Ahí está. O sea que con ese Eso lo himno dice en cristológico también. Apocalipsis 1:8 creo que habla también de eso también, de cuando él fue recibido allá. Ok. Bueno, entonces, ¿cuántas citas Anyway, bíblicas vimos? tenemos Génesis 3:5, Isaías 7:14, con Mateos 1:18 y versículos 22 al 23 también. Primera de Corintios 15, versículos 45 al 47. Romanos 5, 12 al 21. Filipenses 2, 5 al 11. Es un himno cristológico eso que estamos hablando. Y primera de Timoteo 3, 16. Otro himno más. ¿Cuántas citas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 citas. Ahí está. Claro. Otra vez, lo mismo, ¿no? Todo con Biblia. Que quede claro que la honra y la salvación es por Jesucristo con la participación de María en la carne, como lo vimos al final, manifestado en carne. Y con Isaías 7:14 y con Mateo 1:18, Esa 21, señal, 23. el problema de muchos hermanos evangélicos, hermano, es que la señal de Isaías 7:14 la dividen, pero la letra I hace una unión de esa señal. La Virgen está encinta. ¿Y quién da luz? La Virgen. Por eso Claro. que es Virgen antes, durante y después. Que es lo que confirma Mateo 1, 22 y 23. Correcto. Por obra del Espíritu Santo. ¿Ves?
ninguna criatura humana tiene esa relación tan directa con la Trinidad como María, porque el Padre la escoge, el Espíritu Santo es el que trae a Jesucristo, y el que nace de ella es el Hijo de Dios que nos trae la salvación. Claro que sí, fue engendrada en ella misma. Comenzó el ciclo ovular en ella. Claro. Entonces, Mónico, te toca a ti dar entonces la reflexión final de este estudio de Biblia, la síntesis. La síntesis se trata que hay Jesucristo, por medio de Jesucristo vino la redención, el nuevo Adán. Por el viejo Adán estamos condenados a la muerte. Siempre somos pecadores y seremos pecadores. Pero por gracia, por un don inmerecido, porque sobreabundó la gracia misma, vino el mismo Cristo, el mismo Hijo de Dios, se encarnó para darnos el don de la salvación y ser también Él el nuevo Adán. Siendo Él el nuevo Adán, tenemos a María como la nueva Eva. Eso es relación completa. Ahora, yo me estoy riendo por lo que ¿cómo están está? poniendo. Claro, claro. Ahora, ese Adán y esa Eva, ¿por qué perdieron esa gracia? ¿Por su qué? Adán y Eva Por su perdieron la soberbia, condición. por su orgullo, su soberbia. Y los dos, la nueva Adán y la nueva Eva, todo lo contrario, pues se hicieron siervos del Padre. Y por obediencia de uno, que es el nuevo Adán, trajo la salvación. Exactamente. Sí, sí. Quedó claro, ¿no, Mónico? Yo creo que ya lo que piensan los foristas es libre de opinar. Los evangélicos, si no lo quieren ver así, pero bueno, ahí están las citas bíblicas. Ahí están todas las citas bíblicas, 7 citas bíblicas, ¿ya? Si lo toman de burla, si lo toman como risa, se están tomando como risa y burla esto, Mónico. Eso es palabra de Dios. Está Claro, aquí. exactamente, sí. Está aquí. Se están burlando de la Biblia, porque no dijimos nada que no esté ahí en la Biblia. Y las reflexiones que hicimos están en la Biblia. Ahí está. Lo dijimos. Y es que es claro, Mónico, lo dijimos otra vez. Adán y Eva estaban en el jardín, en el árbol del fruto prohibido. Ahí entra el pecado. Mientras que María y Jesucristo están en la cruz, que viene también un madero, por la salvación. Los primeros dos desobedientes y los otros dos obedientes. Ahí está. Jesucristo es el nuevo Adán, pero en Génesis 3:15 dice que es la mujer la que va a dar a luz al descendiente por el cual trae la salvación. Entonces, sí hay una relación Isaías estrecha y 7:14 lo directa. reafirma. Claro. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahí quedó claro, porque no lo quería hacer tan largo, creo que fue 1 hora más o menos. Más o menos, sí. No tengo el tiempo dado, pero más o menos Bueno, esa hora es. listo. Le digo ahora, espérese. Ya, 1 hora y 10 minutos. listo. Dejémoslo ahí para no hacerlo más largo. La otra semana continuamos con este mismo tema. Vamos a ver otra connotación y vamos a hablar sobre sangre de Jesucristo y sangre María. Ese está interesante. Eso, eso. Como dices tú, esto es un filete. No, esto es un filetín completo. Esto es un churrasco. No sé cómo le dicen en su país, pero aquí esto le dicen churrasco. Sí, sí. Bueno, ahí está. El que tenga oídos que escuchen, el que quiera aceptar la palabra de Dios que la acepte, y los que se quieren burlar, que se burlen. Y los que piensen, Mónico, que estamos diciendo mentiras, lo que siempre he dicho, está las puertas abiertas para que utilicen las mismas citas bíblicas y me desmientan. O desmientan la palabra de Dios, pero con estas mismas citas bíblicas. Si no lo quieren ver así, no hay ningún problema. De eso se trata. ¿Listo? Te agradezco, Mónico, como siempre, por tu ayuda, por tu valiosa generosidad, por tu tiempo, por tu dedicación, por tu amor a las escrituras, por abrir tu corazón, porque eso es lo que tenemos que hacer, abrirnos a la palabra de Dios. Cuando nosotros abrimos la Biblia, tenemos que abrirnos a lo que ella nos quiere enseñar por medio del Espíritu Santo. Y lo que vimos aquí no es clase de catecismo,
No estamos viendo clases de catecismo, ni encíclicas, ni ningún texto de la iglesia, sino solamente la Biblia. Y tú lo hiciste con Biblia católica y yo lo hice con esta Biblia que es evangélica, que es una preciosa Biblia de cuero, la Biblia de Estudio Raleigh. Ahí está, 7 citas bíblicas. Bien. Bendiciones, Mónico, para ti, para todas las personas, a todas las personas que están en este momento conectadas, que nos están mandando saludos, tanto evangélicos como católicos, a todos ellos que los cubra la gracia, el amor de Jesucristo y que este estudio de Biblia, Mónico, porque es que este estudio está centrado en Jesucristo. Si se están burlando y lo están tomando como juego, se están burlando de Jesucristo, de nadie más. Eso es un problema de ellos, hermano. Allá ellos. Pero Claro. no, es un honor poder hacer estos estudios y créame que me ha servido para el crecimiento también. Y yo sé que muchos hermanos evangélicos serios que están mirando aquí también le ha servido de crecimiento. Le va a servir si se abren. Tienen que abrirse a la santa palabra de Dios y pues... Sí, sí. Y por eso, claro, por eso le dije, Mónico, vuelvan a leer otra los textos, piden iluminación al Espíritu Santo, pero los textos son muy dicientes, son muy claros. Nosotros solamente hicimos una explicación, pero el texto está ahí. Los textos son ahí, los mismos textos que aparecen en Biblias católicas y Biblias evangélicas. No nos desviamos ni un apéndice, ni una coma de lo que está ahí. Así es, correcto. Entonces queda claro, Mónico, dentro de 8 días hacemos ese otro estudio también, sangre de Jesucristo, sangre de María. Está bien, cuente conmigo. Si Listo. no ha venido el fin del mundo antes. Ah, bueno, la parucía. Bendiciones, Sí. Mónico, y bendiciones para todos los que están en este momento viendo el foro y los que van a ver porque pues lo vamos a subir al canal y ahí después muchas personas lo pueden compartir. El que quiera compartirlo, con mucho gusto. Y el hermano evangélico que quiera debatirlo, también tiene toda la libertad. Que la paz Listo. del Señor esté con todos. Amén. Nos vemos. Bye.